Buenos días, chicos. Nuevamente nos vemos por este medio para trabajar concerniente a ecotoxicología y toxicología ambiental. En, en este, en este tema, pues vamos a conocer un poco más sobre los efectos tóxicos y cómo se originan, cómo son los medios, vía de transporte, cómo llegan a los ecosistemas, cómo estos afectan los individuos, los organismos. Es un tema muy importante, muy estudiado en el área de ingeniería ambiental. Así que aquellos que les interese el tema de ecotoxicología es un área bien bonita y pueden realizar muchos trabajos de investigación y es muy, ¿cómo le digo? Es muy apetecido ante las organizaciones de salud. Cualquier organización de salud están dispuestas a dar muchos recursos económicos para trabajar e investigar sobre estos temas. Así que bueno, trabajen, sigamos adelante. Para conocer el concepto de toxicidad, ¿sí? Podemos tener que es una propiedad inherente o un agente físico o un compuesto químico que produce un efecto indeseable cuando alcanza altas concentraciones o concentraciones determinadas en un lugar del organismo. Podemos conocer de que todos los agentes tóxicos no actúan de la misma manera. Cada uno tiene una propiedad química que puede generar alteraciones sobre un organismo. A lo que va es que hay algunos tóxicos o polutantes eh, que son letales en dosis bajas y otros que son letales en dosis baja. Uno muy reconocido como bien letal en dosis bajas es el cianuro. No necesitas con mucha concentración de este tóxico para matar o para matar una gran población de individuos. Y hay unos tóxicos que requieren una cantidad bien alta para poder ser tóxicos o realizar un daño en un tipo de órgano de los individuos. Así que pues todos tienen una capacidad de toxicidad, no todos tienen esa igualdad. Por eso pues es el estudio de la toxicidad. En la ecotoxicología ya entramos a conocer el efecto del tóxico, pero ya no estudiado sobre el individuo, sobre un individuo, sino que ha entrado ese tóxico a alterar los efectos de un ecosistema. Por ejemplo, es la ciencia que estudia la polución, o sea, la contaminación, su origen, de dónde proviene, evolución, cómo es la transformación desde el momento en que lo utilizan hasta el momento que llega al ecosistema, porque tener reacciones químicas con algún compuesto natural e interacciones con las moléculas que integran dinámicamente los ecosistemas, sus acciones y efectos sobre los seres vivos que conforman estos ecosistemas. Entonces, ya cuando hablamos de ecotoxicología podemos comprender que es un efecto generado, un efecto tóxico que altera un proceso de un ecosistema o los procesos de un ecosistema. Por ejemplo, aquí tenemos pues diferentes fuentes antrópicas en donde se generan muchos tipos de residuos tóxicos que de alguna manera van a ir a generar un tipo de contaminación. Tenemos aquí el óxido de azufre, óxido nitroso, el amoníaco, el amonio, el metano, el dióxido de carbono y los biocidas, que son los pesticidas altamente utilizados en la agricultura, ¿sí? Tenemos el óxido de azufre utilizado en la industria energética, que genera efectos invernaderos como en el CO2 y el metano. Y estos tienen algún tipo de acción o efecto sobre el ambiente. Ejemplo, tenemos la acidificación.
la eutrofización, que ya la conocimos un poco, ya la estudiamos un poco. El smog, que es la contaminación o la nube contaminante que se posesiona sobre las ciudades grandes. Por ejemplo, hace unos meses hubo una crisis, una emergencia ambiental en Ciudad de México, donde había mucho smog, sobrepasaba los límites. El efecto invernadero, ya sobre el gas del metano, el dióxido de carbono, la toxicidad, ya cuando ya empiezan a hacer estos biocidas, ejemplo, a generar un efecto tóxico directamente. Y si podemos ver, esta toxicidad se relaciona con el suelo y con la hidrosfera. Los suelos, bueno, ya hay altas mortandad de microorganismos en los suelos por el efecto de estos tóxicos biocidas, y ya pues pueden conocer un poco sobre los efectos de los microorganismos en el suelo, los beneficiosos que son para los cultivos. Y en la hidrosfera, sobre los cuerpos de agua, los ríos, los lagos, las lagunas, todo cuerpo de agua, todos estos biocidas van a ser transportados hacia allá y generan una eutrofización. El amonio puede ser el óxido nitroso o los nitratos generan una eutrofización. Entonces, cuando hablamos de ecotoxicología, se estudian todos estos diferentes ambientes: suelo, aire y agua. Entonces, pero uno de los más estudiados es el tema del agua, ya pues por sus beneficios, sus usos, es el medio ambiental, un medio del ambiente que es el más escaso y el más utilizado por nosotros. Así que es por eso que siempre tiene una gran importancia. La ecotoxicología, pues bueno, los estudios ecotoxicológicos se componen en tres secuencias. Hay tres secuencias en las cuales se estudia. Primero se estudia la liberación del polutante o del contaminante o el tóxico, que abarcando su forma y su génesis, o sea, su inicio, su formación en esas fuentes de polución, los medios y vías de transporte, o sea, suelo, agua y alimentos, o sea, cómo es liberado, es la primera forma en que se debe hacer un estudio toxicológico. Primero, ¿cómo es liberado el contaminante? ¿Cuáles son las vías de transporte o su génesis? ¿Cómo llegan hasta nuestro cuerpo? ¿Cómo llegan a ser tóxicos hacia los organismos? ¿Cuáles son los medios, las vías de acceso? Ya conocemos que el suelo, el aire, el agua. ¿Y por qué los alimentos? En los alimentos, en este tipo de estudios es en los humanos. Ya sabemos todos los biocidas, toda la cantidad de pesticidas que utilizan en los procesos agrícolas. De alguna u otra manera hay residuos que de esta manera quedan en los alimentos y son consumidos, nosotros mismos los consumimos. Entonces digamos que es una manera, como la primera vía de acceso en la que cuando se quiere realizar un estudio de ecotoxicología, cómo llega, cómo se genera, cómo se inicia, cómo llega, cuál es el medio de transporte, cuáles son las propiedades físico-químicas, cuáles son los procesos abióticos o físico-químicos, como queramos decirlo, que está alterando ese tóxico sobre el ecosistema, dando lugar a su acumulación o biodegradación. Hay que conocer ese proceso. En segundo paso, tenemos el ingreso de los polutantes en el medio biológico, es decir, su entrada a la red trófica. De esta manera podemos conocer de qué manera se está alterando la red trófica por medio de este tóxico. Como lo vimos en el primer corte, la red trófica es como que el principio, el fundamento de la ecología. Hay que mantener en equilibrio los ecosistemas. Al tener en equilibrio los ecosistemas, pues logramos tener una estabilidad en el medio. De tal manera que
dentro de la toxicología debemos tener muy en cuenta este proceso de la red trófica y el tóxico que está afectando nuestro ecosistema. En el tercer paso, en la tercera secuencia, bueno, es ya la calificación y cuantificación de los efectos patógenos sobre los seres vivos y sus ecosistemas. Ya cuando conocemos el inicio de cómo inició esa contaminación, cómo ingresó ese tóxico al ecosistema, cómo son las vías de transporte, de qué manera está afectando la red trófica, y ahora sí, en la tercera secuencia, tenemos que ver cuáles son los efectos tóxicos o los efectos que está generando ese tóxico sobre los seres vivos, sobre el ecosistema. Cuantificando. ¿Cuantificando qué? Cuantificando cuántos miligramos, cuántos gramos, no sabemos qué tipo de medida usar aquí, están bioacumulando los peces, o ejemplo, los peces en sus organismos. Una de las capacidades de los peces es que bioacumulan metales pesados y directamente los peces son consumidos por el humano, ¿no? El mercurio es uno de esos tantos metales pesados que es altamente consumido, es altamente bioacumulado por los peces. Y cuantificar cuántos miligramos de tóxico se encuentran, o de mercurio se encuentran en esos peces, es una de las formas de cómo hacer esa evaluación o de hacer esa calificación. Y de esa manera poder tomar medidas de precaución ante el consumo. En estos casos también, pues, hay muchas situaciones en las que la minería es la principal causa de la contaminación por mercurio, la minería en oro. Entonces, si podemos cuantificar y hacer ese estudio ecotoxicológico, hacer esa evaluación, ya podemos hacer unos procesos de prevención sobre las situaciones y hacer deducciones epidemiológicas, o sea, cuáles son los efectos que está generando y qué tipo de órganos es el que está afectando en el ser vivo. Y hacer la profilaxis, o sea, ya empezar a hacer precauciones, cuáles son las medidas de prevención para evitar propagación o aumento de esa toxina en el ecosistema. Entonces, los procesos tóxicos en los ecosistemas nos damos cuenta cuáles son esos procesos, de qué manera están afectando, teniendo en cuenta este tipo de variables poblacionales, ¿no? Digamos que las poblaciones no presentan siempre constante, no se mantienen constante en número, pero algunas veces tienden a no cumplirse cuando se consideran los impactos ecológicos de los polutantes. Aunque muchos factores pueden afectar el tamaño de la población, sus impactos tales combinados se pueden determinar mediante 4 parámetros. Tenemos tasa de natalidad, tasa de mortalidad, el incremento de inmigración o las pérdidas por emigración. Cuando tenemos monitoreos constantes, monitoreos de los ecosistemas, podemos conocer cuál es el comportamiento natural de una población, de un ecosistema. Y cuando digamos que en algún momento en que estamos haciendo ese monitoreo, este tipo de variables se están viendo alteradas y han perdido esa secuencia natural o esa secuencia en los monitoreos anteriores, ya empezamos a poder entrar a distinguir qué está pasando. Cuando la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la emigración y todo este tipo de parámetros empiezan a generar alteraciones o modificaciones, entonces es un indicio de que hay un proceso, algo o una toxina que está alterando el ecosistema, porque la tasa de natalidad ha disminuido, porque ha habido más mortalidad, por lo tanto la población ha reducido.
cuando hay aumento por inmigración, o sea, que hay un aumento proporcional de individuos, o sea, han llegado nuevas especies a ocupar esos espacios. Debe ser que en algún otro lugar o hábitat natural de esas especies ha llegado a un proceso de una contaminación o una, una alta toxicidad de algún agente químico físico que ha tocado inmigrar hasta este ecosistema, o la pérdida por inmigración. Ya es como que la ausencia de muchas especies por causa de un agente tóxico. Tipos de contaminantes. Como consecuencia de la liberación al medio natural de un gran número de sustancias de distintas naturalezas, va a originar una significativa gama de contaminantes. Dada la variabilidad del contaminante que existe en el medio ambiente, hace que sea compleja su clasificación, atendiendo a su naturaleza química. Se les suele agrupar según sea la fuente de contaminación, el medio receptor o bien el impacto ambiental causado. Entonces, los contaminantes se les da algún tipo de categorización. Este tipo de categorización va dependiendo de la naturaleza del químico. Hay tóxicos naturales, hay tóxicos, por ejemplo, hay cianobacterias que generan toxinas que pueden ser perjudiciales para la salud de algunos otros organismos. Pero digamos que ya esto su procedencia no es antrópica, no es por efectos del humano, sino por efecto natural. También pues puede ser que sea físico, cuando hay alta sedimentación, ejemplo. Entonces son partículas físicas, son partículas microscópicas que están generando una alta turbidez sobre el cuerpo de agua, un cuerpo de agua. Por lo tanto, ese efecto de ese sedimento puede generar muerte a muchos individuos, porque su biología no está adaptada para soportar esa alta presencia de sedimentos en el agua, partículas orgánicas en el agua. Puede que haya algún taponamiento en sus branquias, haya obstrucciones y genere muerte por eso. Entonces puede que no sea un agente químico. Entonces ahí, dependiendo del medio y también dependiendo de la naturaleza o el efecto que genere sobre el individuo, hay esos tipos de contaminantes. Uno de esos tantos tipos de contaminantes se clasifican en contaminante según su fuente de procedencia. Como le mencioné anteriormente, las cianobacterias o producto de fuentes antrópicas, podemos notar que hay diferentes fuentes de procedencia, como lo ven acá. Y en estos tipos de fuentes de procedencia son, pues, en su totalidad, son antrópicas. Bueno, aquí fuentes naturales, aquí ya cambian. En su mayoría son antrópicas. Tenemos la agricultura, la ganadería, la generación de electricidad, transporte, minería, metalurgias, industrias químicas y eléctricas, tratamiento de residuos. Entonces, este tipo de procedencia es como que una de las tantas de las que debemos tener en cuenta. Seguimos con combinación según el medio receptor. La clasificación, pues los contaminantes se agrupan atendiendo a medidas receptoras en el que transcurre su existencia o la mayor parte de ella. Digamos que contaminantes atmosféricos son los liberados por los vehículos, liberados por la ganadería, por el metano, ¿sí? En este grupo se encuentran aquellas que son volátiles, son pues todos aquellos gases de efecto invernadero que se localizan en la atmósfera libre, es decir,
que excluyen los de la capa o la mezcla, o excluyendo la capa de mezcla, la más cercana a las zonas terrestres. Esto se refiere que hay diferentes capas. Digamos que la ozono, que es la que está más alejada de la Tierra. Hay otra que le llaman, pues, la de las nubes, y hay otra que se llama mezclas, capa de mezclas, que está entre el suelo y las nubes, o el que le llaman el smog, esa mezcla de gases que se posesiona en ese rango de medida entre el suelo y las nubes. Contaminación urbana, que es la capa de mezcla, que le llaman la capa de mezcla, el smog. El tercero es contaminantes por el agua. En este grupo se incluye una gran variedad de contaminantes disueltos o en suspensión. Algunas de estas son, como cuáles: los nitratos, los fosfatos, los solventes, los biocidas. Son todos aquellos que se utilizan principalmente para el uso agrícola, para los usos agrícolas, y, y que generan la eutrofización, como lo vimos en el primer corte, en temas de aguas lénticas. Contaminación marina. En este grupo los contaminantes se encuentran disueltos o en suspensión en el agua marina, así como lo que están presentes en las capas más superficiales de los sedimentos. Ejemplo, en la contaminación marina, cuando hablan de aquí de que se encuentran disueltos, pueden ser los mismos que se encuentran en las aguas continentales, en las aguas dulces. Los nitratos, fosfatos, todos esos derivados de los procesos agrícolas que son transportados por los ríos y llevan a las desembocaduras y son llevados a las aguas marinas por la medio de la desembocadura, o en suspensión en el agua marina. Uno de los efectos que está generando actualmente un problema gravísimo, grande, se llama el microplástico o el nanoplástico. Son esas partículas de plástico o esos plástico que lleva años dentro del medio agua y se ha degradado de tal manera que ha quedado en partículas minúsculas y afecta principalmente a todas aquellas especies filtradoras que filtran todo su alimento. Por ejemplo, el tiburón ballena, que todo su alimento lo toma del plancton, y al estar ese microplástico suspendidos en el agua, que están conviviendo ya con ese plancton, zooplancton, del cual se alimentan muchas ballenas, muchos individuos, muchos organismos. Entonces llega a generar problemas intestinales, problemas respiratorios por taponamiento de sus branquias. Entonces eso es un tipo de receptor, a medida que está generando el plástico. Contaminación del suelo. En este apartado se incluyen los asociados con la fase sólida y los disueltos en fase líquida por los poros. Entonces, en estos tenemos muchos fertilizantes, muchos biocidas. Entonces, hay una parte de todos esos compuestos fertilizantes, pesticidas, que una parte es la fusión de varios productos químicos. Por lo tanto, una parte es soluble y otra parte no es soluble. Otra parte reacciona con algunas otras moléculas del suelo y generan salinización de los suelos. Entonces quedan atrapados ahí en el suelo, como formando una fase sólida. Entonces es un tipo de receptor del suelo, como también como tipo dependiendo del contaminante. Otro tipo es el CE, es contaminante según el impacto ambiental ocasionado. Una vez que los contaminantes son emitidos por las fuentes que los originan y alcanzan un medio determinado, provocan ciertas alteraciones o impactos. Precisamente
pueden utilizarse estos impactos ambientales para clasificar las diferentes contaminaciones. Entonces, en la atmósfera tenemos efecto invernadero. Todos esos gases volátiles, el metano, el dióxido de carbono, el ozono, el vapor de agua, generan pues un efecto invernadero y por lo tanto un aumento en el promedio de la temperatura atmosférica. Entonces tenemos esas tres clasificaciones, ¿verdad? Uno, según la fuente química, según la propiedad química del tóxico. Otros, la B, que viene siendo esta, según el medio receptor. Y el C, según el impacto ambiental. Entonces tenemos el efecto invernadero, tenemos la acidificación. Esto puede ser en el agua o en el suelo, puede generar acidificación. Por lo tanto, hacen los suelos improductivos esta acidificación del suelo. Destrucción del ozono atmosférico. En esto se incluyen contaminantes muy estables capaces de alcanzar las estratosferas y participar en los procesos catalíticos en la destrucción del ozono. Entonces tenemos estos halogenados, estos compuestos que son capaces no de mantenerse en la capa de esa mezcla de gases en la que le mencioné que son urbanos al smog, sino que son tan volátiles que sobrepasan esa capa. Y de esta capa ya llegan a la parte ozono, a la estratosfera, a deteriorar el ozono. Entonces, tenemos esta cuarta, formación de smog. Esta sí es la mezcla de nubes o la mezcla de gases que se posicionan sobre las ciudades que son altamente industrializadas. Se agrupan en esta categoría aquellos contaminantes atmosféricos que contribuyen a crear situaciones de smog, o sea, la niebla, en centros urbanos e industriales. Tenemos el óxido nitroso, óxido de azufre, el ozono, el plomo y otros tipos de compuestos más. La eutrofización, chicos, bueno, ya eso creo que lo conocen, que es el exceso de nutrientes sobre el agua. Entonces, en estos contaminantes, en este medio hidrosférico, desencadenan procesos de eutrofización. Ya tenemos el nitrato, el fosfato y el amoníaco. Toxicidad humana. Ya no tenemos, pues bueno, generan efectos medioambientales y esto en toxicidad humana ya empiezan a generar un efecto sobre el organismo. Entonces, en estos contaminantes, pues son los que afectan la salud humana. Tenemos los grupos metilos, amoníaco, el boro y otros más, esta cantidad de tóxicos más que pueden generar efecto. Y la ecotoxicidad, que abarca a los contaminantes que presentan efectos negativos en los ecosistemas acuáticos y terrestres. Ya tenemos el grupo metilo, etcétera, algunos otros más y biocidas, todos los pesticidas. Bueno, entonces cuando hablamos de ecotoxicología y empezamos a conocer un poco más sobre los agentes que empiezan a invadir los tóxicos que empiezan a invadir nuestro organismo. Entonces, esos procesos generan o tienen un mecanismo de acción de los polutantes. Nuestro organismo o los organismos de todos los individuos tienen la capacidad de actuar de alguna otra manera sobre un agente tóxico que entra en nuestro cuerpo. Ya cuando superan las concentraciones debidas, ya nuestro cuerpo ya no tiene la capacidad de generar esa capacidad de eliminarlo o de oxidarlo, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿cuál es el proceso? Tenemos el polutante o el tóxico. Tenemos flechita genera ¿qué es? La exposición de un individuo o el humano a este tóxico. Entonces en primer paso genera una
toxicocinética, que es un proceso natural, que es el que vamos a ver aquí, que ya luego se los explico, que es la absorción del contaminante, del tóxico. El cuerpo tiene la capacidad, o el organismo tiene la capacidad de metabolizarlo, o sea, de poder generar, poder romper las moléculas de ese tóxico y poder procesarlo, distribuirlo en el cuerpo y buscar un medio de eliminación. Ya pues el medio de eliminación puede ser por cualquier tipo de excreción. Esto es un proceso pues que se realiza que se genera en el cuerpo. ¿Y de qué manera? Más o menos de esta manera. En este caso, las hormonas vamos a reemplazarla por el tóxico. Tenemos una célula diana, que es esa célula receptora que es capaz de integrar, utilizar ese tóxico que viene siendo estos triangulitos, metabolizarlos, distribuirlos y de alguna manera eliminarlos del cuerpo. Entonces, algún tóxico, alguna célula diana, que es esa célula receptora, tiene una capacidad, como decirlo así, una llave candado, o como un efecto llave candado, que encaja exclusivamente. Digamos que no todos los tóxicos tienen la misma forma. Y por lo tanto no todas las células tienen la misma forma también de recepcionar este tóxico, incluirlo en la célula y poder eliminarlo. Entonces, tenemos que esta célula puede encajar con este tóxico de esta manera y poder metabolizarlo y eliminarlo. Pero vemos que esta otra célula diana, esta célula que tiene no es diana. ¿Por qué no es diana? Porque no tiene la capacidad de recepcionar este contaminante. Pero tal vez esta sí sea capaz de recepcionar otro tipo de contaminante. Entonces, pueden haber células dianas o tóxicos que no encajen o que no tengan la capacidad de metabolizar ningún tipo algún tóxico. Por lo tanto, puede generar la muerte la muerte del individuo. Puede generar un efecto tóxico grave. Entonces, hay tóxicos que podemos eliminarlo. En nuestro cuerpo tiene la capacidad de hacer la toxicocinética, perdón, de la metabolización. Y la otra es toxicodinamia, que es la célula diana recepciona, o que no tiene la capacidad de recepcionar, y haya una modificación del ecosistema. Entonces, tenemos estos procesos proceso de metabolización y eliminación de la toxina, y otro proceso de que haya una modificación del ecosistema, porque no hay proceso que elimine o célula o algún organismo que pronto pueda usar este mismo mecanismo de metabolización de los tóxicos. Bueno, en esta parte ya entramos a lo de bioacumulación. ¿En qué consiste la bioacumulación? Como consecuencia de la persistencia, ¿ok? Persistencia de los polutantes, cuando ya hay exceso, concentraciones excesivas en el medio ambiente, se produce por bloqueo del proceso de biodegradación. O sea que ya el proceso de absorción, metabolización, ya hubo un bloqueo, hubo tal concentración del contaminante o del tóxico que se perdió la posibilidad de generar el proceso de biodegradación de la molécula. Y es debido a que no hay poblaciones microbianas, ejemplo, que puedan degradar dichas moléculas.
uno de los agentes biológicos capaces de poder eliminar o de metabolizar, de generar una bioremediación sobre las toxinas o tóxicos son las bacterias. Y en los ecosistemas son muy importantes para cuando hay derrames de petróleo o hay algún tipo de degradación, de algún tipo de vertimiento de contaminantes sobre el agua o sobre el suelo. Las bacterias son indispensables en estos procesos. Pero hay algunas bacterias que son capaces y otras que no son capaces, todo dependiendo de su biología. Y si hay algún contaminante, ejemplo, el plomo no es un tóxico que las bacterias logren eliminarlo. Por lo tanto, se bioacumulan en el sedimento, en el agua, y se va transportando de un organismo a otro, ya lo verán. Entonces, poblaciones microbianas que puedan degradar dichas moléculas, ya sea por carecer de la dotación enzimática necesaria para poder eliminar, metabolizar el tóxico, por producirse una disfunción enzimática o porque las moléculas son recalcitrantes y su estructura química no permite la biodegradación. Entonces podemos ver la molécula el átomo de mercurio no está presente en el cuerpo humano y en la biología de ningún organismo, por lo tanto no es metabolizado. Entonces eso es muy delicado. Entonces tenemos el proceso de bioacumulación. Aquí está este gráfico para que lo puedan entender un poco. Cuando hablamos de bioacumulación, es que, ejemplo, un pez o una población o de una especie, durante su proceso de nacimiento y de su formación hasta su desarrollo adulto, se viene alimentando de ejemplo de un sedimento contaminado de mercurio. Y a medida que va alimentándose y va creciendo, va generando una bioacumulación de ese tóxico o metal pesado. Y cuando hablamos de biomagnificación, ya es cuando ese contaminante, ese tóxico, se va pasando de una red trófica o de un nivel trófico a otro. Podemos ver el plancton, los peces, consumidor secundario y un superdepredador. Tenemos que los peces se alimentan del zooplancton, las focas de los peces y el superdepredador de la foca. Entonces, ese es básicamente el proceso de bioacumulación y biomagnificación para que lo tengan en cuenta. Y son conceptos muy utilizados actualmente y que lo tengan muy en cuenta en su proceso de formación. Entonces, tenemos otra forma de cómo se encuentra ese tipo de tóxicos en los medios acuáticos. La eutrofización significa simplemente enriquecimiento con nutrientes y su presencia en las aguas naturales es esencial para el mantenimiento de la vida, pero cuando la eutrofización es excesiva, surgen problemas, como podemos verlo aquí en esta foto. Hay una alta concentración de cianobacterias, un alto afloramiento de bacterias, de organismos fotosintéticos que están compitiendo con el oxígeno. Eso se le llama demanda biológica de oxígeno. Hay muchos organismos presentes que están consumiendo el oxígeno, por lo tanto los organismos más grandes, o sea los peces presentes ahí, se ven afectados por este proceso bioquímico. Entonces podemos ver que la eutrofización es la presencia de nutrientes. Tenemos nitrógeno y fósforos en el ambiente. Hay una alta floración de microorganismos. La radiación es el efecto que ayuda
a que las microalgas tengan un afloramiento. Por lo tanto, hay una muerte de esas microalgas o esas especies fotosintéticas, y se pudren, generando una demanda de oxígeno, una demanda biológica. Y esa demanda biológica la realizan las bacterias aeróbicas, perdón, que que están utilizando ese oxígeno para fermentar, para generar otros tipos de procesos químicos. La salinización, otro proceso de contaminación en el suelo, o que genera toxicidad. Y principalmente, ¿qué genera aquí cuando dicen en el suelo? ¿Qué tipo de ecotoxicología? ¿Qué proceso ecológico están dañando? Pues bueno, en el suelo hay una alta microbiota. Hay una microbiota importante que ayuda a la productividad de los suelos. Hay muchos hongos, bacterias, nemátodos, muchos microorganismos capaces de hacer de que estos suelos sean productivos. Y la alta presencia de algunas moléculas de sales generan ese tipo de contaminación. Y uno de estos principales problemas son los procesos agrícolas. Entonces, que generan un desequilibrio que tienen lugar a su componente hídrico, bien sea por exceso o por aumento de contenido de sales. En ambos casos, el origen del problema cabe situarlo en la gestión deficiente de los recursos hídricos utilizados para las tierras y regadíos. Entonces, tenemos altos procesos de salinización. Estas sales, luego que llueven, ¿hacia dónde se dirigen? Se dirigen hacia los cuerpos de agua por medio de escorrentías y generando una salinización también dentro de los cuerpos de agua. Entonces, y en los cuerpos de agua hay muchos individuos muy delicados por la presencia de sales, no soportan la salinidad. Entonces, otro tipo de contaminación o medio en el que se ve un efecto de la contaminación y generan una ecotoxicidad. La lixiviación o biolixiviados son residuos, todos esos residuos de procesos de ganadería, de agricultura principalmente. Y principalmente se da por todos esos procesos de filtración por el suelo, y van a dar directamente a aguas subterráneas o acuíferos que se encuentran cerca, o cuerpos de agua cercanos. Entonces, nos dice que el agua de irrigación producirá lixiviación de las sales del suelo y se recicla en las aguas subterráneas, la cual es contaminada por sales, puede pasar a ser suficientemente altas para inhibir el crecimiento de las cosechas, y se hizo una estimación de que alrededor del 25% de las tierras irrigadas en los Estados Unidos está en cierto grado de afectación por este fenómeno. Entonces, muchos tipos de los riegos es realizado por aguas subterráneas. Y tenemos que pues algunas aguas subterráneas ya están pues contaminadas. Ejemplo, aquí tenemos un tipo de ejemplo. Principalmente tenemos la lixiviación por los desechos de basuras, por los diferentes centros de acopio de las ciudades. Esas generan un tipo de biolixiviado, un lixiviado que es captado por los suelos y es mantenido en esos suelos. Esos suelos tienen una alta concentración
de nutrientes y de sales que generan un problema luego en la salud o en los problemas del suelo. Entonces, ¿cómo llegan esos biolixiviados a esas aguas subterráneas? Principalmente tenemos que la primera capa del suelo o la cobertura vegetal ayuda a que esas contaminantes o esas sales del suelo que están en la parte superficial del suelo lleguen hasta las aguas subterráneas, teniendo en cuenta que hay suelos que son porosos, hay otros que no son porosos y hay unos que la capa vegetal le ayuda a que ese proceso no se dé. Entonces tenemos ese proceso de lixiviados. Entonces, una de las diferentes de las propiedades o de los efectos que genera estos lixiviados es la elevación de la temperatura, es que algunos de estos compuestos que provienen de la lixiviación, que pueden a la presencia de otro factor químico, ejemplo, la temperatura, pueden aumentar su reacción sobre el agua, su reacción sobre los procesos, o pueden hacerse más volátiles con la temperatura si son procesos químicos. Si son solventes, se disuelven mucho más rápido y generan un mayor efecto sobre el organismo. Entonces, tenemos otro tipo de forma de cómo llegan esos agentes tóxicos a los ecosistemas y de qué manera son transportados. Entonces, chicos, de tal manera no hay que perder el tiempo. Sé que a algunos no les va a gustar, pero igual hay que terminar, que culminar esto de manera rápida. Vamos a hacer un taller que va a complementar la nota del tercer corte. Entonces, tenemos que hacer una investigación sobre el nombre de cada uno de estos componentes o moléculas. Van a buscarlo y van a decir cómo se llaman para que empiecen a relacionarse con este tipo de nomenclatura. Y pues la otra es que es un biomarcador, que es algo que le va a complementar sobre el tema de ecotoxicología. Esto también, dosis letales, cuáles son los efectos del DDT, ya lo conocerán. Entonces, los invito a que desarrollen este taller para que lo entreguen el día del parcial. Dentro de mis planes es el 10 de julio. Ahora, teniendo en cuenta, hago este video también teniendo en cuenta el calendario académico. Como pueden ver, el calendario académico, tenemos examen final del 8 al 13 de julio. Entonces, no hay que perder el tiempo. Igual ya este semestre se está volviendo ya un poco ya tedioso. Hay que culminarlo y avanzar. Entonces, éxito chicos. Les deseo lo mejor y les estaré enviando un correo electrónico para enviándole las diapositivas y enviándole alguna notificación. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos.